Hola, soy Alba Jiménez y hoy en este video y en una serie de videos que te voy a presentar vamos a hablar de un tema muy sensible para padres y madres de familia y también para nosotros como docentes. Hablemos de los problemas de aprendizaje. El término problemas de aprendizaje es muy común y muy cotidiano entre nosotros como docentes, psicopedagogos, maestros de niños en primaria, donde estamos acostumbrados a escuchar esta palabrita y acostumbrados también a que los padres se asusten sobremanera cuando les decimos puede ser que su hijo tenga problemas de aprendizaje. Un problema de aprendizaje es, en términos generales, un problema que tiene el niño para aprender áreas específicas del conocimiento. De cada 10 niños, uno va a presentar problemas de aprendizaje. Puede ser que un niño tenga problemas de aprendizaje en la lectura, en la escritura, en las matemáticas, en la escucha, en la forma de hablar o en el área de matemáticas, en la ubicación espacial. Los problemas de aprendizaje son muchísimos, pero nosotros, para efectos de aprender, vamos a dividirlos y vamos a ir tratando cada uno de ellos. Dislexia, discalculia, dislalia, trastorno de déficit atencional, todos los problemas de aprendizaje más conocidos los vamos a tratar en este curso. La dinámica es la siguiente. Casi a todos los docentes nos viene bien tener un diploma o certificación de algo que hemos aprendido. Estos cursos que yo te doy, si tú los buscas y los googleas y pones curso de problemas de aprendizaje, te van a salir muchos pagados, donde tienes que hacer una inversión económica para recibir una certificación y para aprender todo lo que yo voy a enseñarte a lo largo del curso. Acá en YouTube yo no te estoy pidiendo que pagues nada, es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es, una vez por semana, el día que te voy a indicar, que va a ser los días sábados, vas a estar pendiente cada sábado de este curso. En este canal yo tengo otros cursos que doy en otros días de la semana, siempre gratuitos. Yo lo único que te pido es que me apoyes dándole like a cada video de los que tengo acá, suscribiéndote por supuesto, y si puedes hacer que otra persona se suscriba al canal. En la medida que estos videos educativos tienen mayor cantidad de gente que los ve y que se suscribe, empezamos nosotros a aparecer en la lista de los canales educativos y YouTube nos lo toma en cuenta para ponernos en las listas de búsqueda. Esto que te estoy explicando es porque la intención de hacer un video, planificar el curso, hacer los diplomas, buscar la información necesaria, adecuada y pertinente para ti, implica mucho tiempo. Hay un esfuerzo detrás de todo esto que tú ves. No es encender la cámara y ponerme a hablar cualquier cosa, porque estos no son videos ni de comedia ni de bromas. Este es un video serio, educativo para aprender. En ese sentido, cuando las personas que hacemos videos como estos, lo que te pedimos es que nos ayudes a llegar a muchas más personas para que tenga sentido todo este esfuerzo que realizamos detrás de cámara. Muchas veces estamos mal de salud, estamos contrarreloj porque hemos prometido subir el sábado y tenemos un contratiempo de tipo personal y no lo podemos hacer, pero vemos, aunque sea medianoche, grabamos, en fin, hay muchas cosas que considerar detrás de todos estos videos. Yo te agradezco que estés ahí y para obtener el certificado lo único que me tienes que decir es: yo compartí el video con una persona y sé que esa persona se suscribió. La persona que se suscribió está. Con eso que tú me mandes al correo que yo te voy a dejar en la última clase, te voy a dar la indicación a qué correo me vas a escribir, donde me vas a decir: estuve en todas las clases, dejé comentario en todas las clases, le di like a todas las clases y la persona que se suscribió de mi parte es fulana. Listo, con eso tú ya tienes tu certificado, no pagas ningún centavo y nos ayudamos todos. Y yo te agradezco que lo hagas. Volvamos entonces a los problemas de aprendizaje. Esta es la clase número 1 de problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje varían de persona a persona. Hay niños que tienen destrezas maravillosas en el área de matemáticas. Pueden hacer sumas mentales y nos sentimos emocionadísimos. Tiene 5 o 6 años y hace sumas mentales que no hacen niños ni siquiera de 17 años. Pero descubrimos que a la hora del lenguaje o de expresarse verbalmente no lo hace. Y entonces la maestra de lenguaje nos indica
que debemos llevarlo a un pediatra o a un psicopedagogo para que nos dé el diagnóstico, porque parece que hay un problema de lenguaje. Eso es lo que ocurre. Los cerebros, el cerebro humano en realidad, no viene atrofiado total, tiene áreas que están funcionando y otras que necesitan apoyo y estímulo. Por eso, en este curso vamos a aprender cuál es el problema de aprendizaje y cuáles son las técnicas que como docentes podemos utilizar. Quiero aclarar algo que lo veo muy común en padres y madres de familia. Creo que mi hijo tiene dislexia. Creo que mi hijo tiene trastorno de déficit atencional. Creo que mi hijo es autista. Momento. Ni usted ni yo, si no somos profesionales de la salud, podemos determinar que un niño tiene un problema específico. Cada vez que usted me dice a mí en los comentarios, mi niño tiene un problema de aprendizaje, eso tiene que estar respaldado por un diagnóstico que le dio un médico, un pediatra, un psiquiatra, un psicopedagogo. Cuando estas personas profesionales de la salud dicen cuál es el diagnóstico, entonces yo, maestra, sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer ahora. Usted no va a encontrar ninguna escuela, ninguna universidad, ni instituto educativo que le enseñe cómo ayudarle a los niños. Estos son cursos que nosotros debemos tomar aparte para poder ir apoyando a nuestros estudiantes en el aula. De ahí que este curso es muy importante que usted lo tome. Si usted, madre, padre, tiene hijos, es bueno que también tome este curso para que aprenda cuáles son los síntomas, qué es lo que debemos ver y cómo podemos apoyar a nuestros hijos con los diferentes problemas de aprendizaje que hay. Un niño que tiene problemas de aprendizaje va a ser una persona que va a poder desempeñarse en la vida y ser una persona completamente normal allá en la sociedad. Claro que sí. Si nosotros le ayudamos no va a tener ninguna dificultad. El punto grave es cuando tenemos un niño con problemas de aprendizaje y no le damos importancia al problema de aprendizaje, sino que lo seguimos presionando para que aprenda algo que neurológicamente no puede o que tiene dificultades. Tenemos que encontrar la manera de hacerlo y es lo que vamos a intentar en este curso, que cada uno de nosotros aprendamos. Los problemas de aprendizaje pueden ser detectados a partir de los 5 años de edad. Antes de eso, los padres y madres de familia empezamos a notar ciertas acciones en nuestros hijos, algo que no les gusta. Por eso yo me preocupo tanto cuando tengo padres y madres de familia que me escriben en el canal y me dicen, tengo a mi niño de 3 años y quiero que aprenda a leer. Entendamos algo, el ser humano es uno de los animales que nace con su cerebro inmaduro. El cerebro va desarrollándose. De ahí que cuando los niños nacen, balbucean, pero no pueden hablar. Y empiezan a hablar hasta cierta edad. Y empiezan a caminar hasta cierta edad. Porque nosotros, los seres humanos, aún después de nacidos, seguimos desarrollándonos. No venimos ya completos. El cerebro es igual. Un niño de 3 años está adquiriendo una gran cantidad de memorias y recuerdos. Ojo, usted haga el esfuerzo por acordarse de algo cuando usted tenía 3 años y lo que usted tiene son breves chispazos de algunas cosas que recuerda, pero no son todas. Significa que su memoria activa aún no estaba desarrollada porque está adquiriendo otros conocimientos. Pero viene papi y mami y a los 3 años quiere que ese niño aprenda vocales, alfabeto, sumas, restas y que sea posible que lea. Padre y madre, por favor, si de verdad usted ama a sus hijos, respete el desarrollo fisiológico, neurológico de los niños. A los 3 años, obvio, hay niños que aprenden, hay niños que no, que memoriza, pero es una memoria muy corta, porque la memoria va sustituyendo nueva información. De ahí que cuando usted tiene 50 años, hay cosas que no recuerda de cuando tenía 20. Y dice, no recuerdo. Y esa vez que fui a la playa tenía 20. ¿Con quién fui? No, la verdad no me acuerdo. ¿Qué pasa con los niños a los 3 años? Sustituyen todo tipo de información con nueva información. Más o menos todos empezamos a recordar a partir de los 5 o 6 años. Y decimos, sí, me acuerdo cuando yo 5 años tenía yo. Sí, recuerdo perfecto. Ajá. Significa que de los 5, antes de eso, la memoria del niño y todos sus procesos sinápticos, la sinapsis es la unión que hacen la conexión de las neuronas,
todavía se estaba dando. Y usted quiere que el niño se ponga a aprender antes de tiempo. Controlemos esa ansiedad que ha salido en los papás para enseñarles a los niños antes de. Es maravilloso que usted estimule a un niño, lo felicito. Estimular, pero no enseñar, todavía no. Obvio que hay niños que son genios, que hay niños que aprenden a una velocidad impresionante, pero créame, son casos excepcionales. La mayoría de estos niños tienen padres y madres también que son excepcionales, porque esto es biológico, hay una herencia genética dada en el cerebro de los niños. Si usted era un niño que tenía problemas de aprendizaje cuando era chiquito, cuente con que alguno de sus hijos va a heredar también sus mismas capacidades de aprendizaje. ¿Qué es lo que necesitamos? Paciencia. Cuando tengo un niño de 5 años, entonces yo empiezo a ver si tiene dificultades para organizar, captar, analizar. Entonces empezamos a descubrir qué es lo que vamos a hacer, llevarlo a determinados médicos, pero antes de eso no podemos decir que un niño tiene una enfermedad X, todavía no. Hay muchos análisis y cosas que hacer, incluso hasta de tipo químico. Se le tiene que sacar sangre, ver qué pasa ahí. Quiero bajarle la ansiedad a los padres y madres y luego irme exclusivamente con los docentes. Cuando recibimos a los niños de 5 años, somos nosotros los encargados, porque nosotros hacemos todo sistemático y empezamos a notar que hay niños que hacen las cosas de manera diferente. Ahí es donde intervenimos los docentes e informamos a padres y madres de qué es lo que hay que hacer para resolver estos problemas en conjunto, padres, madres, docentes y estudiantes. Finalmente, un niño o una niña que tiene problemas específicos de aprendizaje tiene patrones poco usuales de percibir las cosas, sobre todo en los ambientes externos. Sus patrones neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Por eso es que nosotros como docentes, en un grupo de iguales, nos resulta muy fácil identificar que ciertos niños están presentando alguna dificultad y poder notificarlo. Eso no pasa con los padres. ¿Por qué? Porque yo en mi casa tengo a mi hija yo sola y mi hija me presta atención a mí, pero cuando está en un grupo, mi hija ya no sabe desempeñarse y está presentando otras actitudes. Yo no tengo como madre que enojarme con el profesor, porque el profesor está viendo cosas que yo como mamá no puedo ver, porque no lo estoy viendo actuar en sociedad solo. Yo lo veo en mi casa como mi bebito, ¿sí? Aprendiendo y aclarando esto, entonces vamos a pasar a la clase número 2. ¿Y cuál es la clase número 2? Cómo detectar problemas de aprendizaje, características y todo lo que necesitamos saber alrededor de este tema. ¿Cómo detectar un problema de aprendizaje y cuáles son sus características? Por favor, consigue una libreta, consíguete un bolígrafo o lapicero, porque tienes que tomar nota. Bienvenidos a la clase. Los niños tienen su propio ritmo y estilo para aprender, pero si tu hijo tiene muchas dificultades para hablar, aprender los números y las letras, quizá estemos cerca de un trastorno o problema del aprendizaje. Estos problemas afectan la forma en la que el cerebro procesa la información. Es por eso que el entender algunos conceptos resulta útil para padres y para docentes. Los docentes, como les dije en el video anterior, trabajamos con la regularidad y cuando los casos son excepcionales, es decir, que se salen de lo común, entonces hablamos de un trastorno o problema del aprendizaje. Es probable que si le hacemos una pregunta a un niño sobre lo que acaba de leer, no nos responda, le cuesta mucho trabajo o nos dice que simplemente no lo recuerda, aunque haya pasado unos pocos minutos. Además, los niños también presentan con mucha facilidad el que los adultos los obliguemos a aprenderse el alfabeto. El alfabeto no tiene sentido por sí mismo. Aprender las letras solitas cuando el niño habla con palabras completamente formadas. Entonces, es un proceso difícil. Los adultos entramos en crisis cuando vemos que el niño no se aprende el alfabeto y decimos tiene un problema de aprendizaje y queremos que memorice. Los niños no memorizan, ni los adultos, aquello que no nos importa. Les pongo un ejemplo. Usted va a una fiesta y le dan el número de teléfono de la persona que le gusta. Como esa persona le gusta, usted se memoriza de inmediato el número de teléfono. Si una persona que a usted no le gusta le da el número de teléfono, usted no se lo va a memorizar porque a usted no le gusta.
Eso para los adultos. En el caso de los niños pasa igual. Todo aquello que no le importa, el niño no lo va a memorizar. Por mucho que usted crea que es importantísimo saberse el alfabeto, al niño sinceramente no le importa y no le interesa. Eso es normal, eso no es un problema de aprendizaje. Los niños con trastornos de aprendizaje generalmente tienen una inteligencia normal o por encima de lo normal. Lo que tienen como problema es expresar lo que ellos saben, expresarlo verbalmente o expresarlo por escrito. Debido a que los niños con trastornos del aprendizaje tienen dificultades para aprender ciertas materias, a menudo estos niños están rodeados de dos cosas: frustración y enojo. Además, es común que tengan una baja autoestima. Por eso en videos anteriores y en cursos anteriores les hablo de potenciar la autoestima de los estudiantes, de los niños que están aprendiendo. Tú puedes, es correcto, así como lo estás haciendo, vas muy bien. Nada de estar señalando lo que no se ve bien. Eso no lo vemos, vemos lo positivo. Por algún motivo, la información que ingresa por los ojos y los oídos de los niños con trastornos de aprendizaje no se hace o no se traduce de manera correcta, no como lo hace el resto de los niños. Por lo tanto, la respuesta que surge del niño no es la que está esperando el adulto, llámese padre de familia o docente. Entonces, lo que nos recomiendan los psicopedagogos, los médicos, es que hay que revisar el coeficiente intelectual del niño. Eso no lo puede hacer ni un padre de familia, ni la mamá, ni el profesor. Esto lo hace personal especializado. Aclaro esto porque voy a insistir durante todo el curso que nosotros, los maestros, nosotros, padres de familia, no somos los adecuados para diagnosticar a un niño. Usted no puede llegar diciendo: mi hijo como que es hiperactivo, mi hijo como que tiene cierto retraso. Eso lo tiene que decir el personal médico que va a tratar al niño, no nosotros. Cuando ya tenemos el diagnóstico, entonces vamos a decir: mi hijo tiene X o Y. Antes de eso, no. ¿Cuáles son las señales que me van a permitir como madre o como docente identificar que ahí hay una señal de problema de aprendizaje? Muy bien, veamos cuáles son. Tomen nota. Trastornos del habla o del lenguaje. Problemas para leer, escribir y aprender matemáticas. Problemas de coordinación motriz, es decir, problemas al subir las escaleras, bajar las escaleras, jugar con un hula, saltar entre obstáculos, etc. Problemas de memoria, pero hablamos de problemas de memoria en cosas funcionales, como el hecho de no recordar que ya comió, que ya se bañó, que acaba de ver su programa favorito. Ese tipo de cosas que nos alarman, no que se le olvidó que anda puesto los lentes, ese tipo de descuido, no, sino hablamos de cosas que realmente nos preocupan. Y dice: quiero tomar leche, y usted le dice: pero ya tomaste la leche. Entonces ahí estamos hablando de un problemita de memoria que urge que lo revise un médico. A veces es evidente que un niño tiene una determinada discapacidad o un problema de aprendizaje bien marcado, por ejemplo en la dislexia o la discalculia. Y eso lo vamos a ver en las próximas clases cuando empecemos a tratar la discalculia, que es uno de los problemas de aprendizaje. Entonces vamos a saber cómo vamos a identificar cada uno de los problemas que presentan los estudiantes. Recordemos, los problemas de aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad escolar. Estos problemas pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años de edad. ¿Por qué no decimos que se puede detectar a los 3 años? Hay padres de familia que quieren que sus hijos lean a los 3 años. Y les he dicho, el cerebro está madurando. Entonces no voy a decir jamás que un niño tiene problemas de aprendizaje cuando tiene 3 años y no logra aprender a leer, porque en realidad su cerebro no ha madurado lo suficiente como para que digamos que tiene un problema. Lo que está pasando es que tiene un cerebro inmaduro, porque todavía está en proceso de desarrollo. Un niño con problemas de aprendizaje suele, como ya dijimos, tener una inteligencia normal, de pronto tiene agudeza visual y auditiva, no pasa por sus órganos, sino que es un problema que está localizado en el cerebro. Es decir, su dificultad está en captar, procesar, dominar y realizar cierto tipo de tareas de tipo cognitivo, del conocimiento. Y
luego obviamente ponerlas en práctica y desarrollarlas. Ahí es donde está el problema. El niño con este tipo de problemas puede llegar a corregirlo o puede llegar a manejarlo. No tenemos que caer en el error de que un niño tiene problemas de aprendizaje y ya está, ya fue, este niño ya está echado a perder. No pasa por ahí. Recordemos entonces que para identificar las características de un niño con problema de aprendizaje, vamos a notar que él tiene dificultad para entender, para seguir lineamientos, tareas e instrucciones, problemas para recordar, dificultad para dominar las destrezas básicas de lectura, de letreo, escritura, matemática, por lo que se genera un fracaso escolar. También tiene dificultad para distinguir entre la lateralidad, entre la derecha y la izquierda. También puede ser que escriba al revés, que en lugar de escribir como todos los niños, él lo hace en sentido contrario, pero se puede leer. Ahí hay un problema. La falta de coordinación, se cae mucho, como que si se tropezara con sus zapatos. La facilidad para perder o extraviar las cosas. Un despiste excesivo. Dificultad para entender el concepto de tiempo. No logra decir ayer, hoy y mañana. Todos los niños se confunden en eso, pero estos niños en particular no logran entender el hoy, el ayer y el mañana. Y obviamente por la frustración hay una tendencia a la irritación o a manifestar una excesiva actitud emocional hacia ciertas cosas que no lo tienen. Ahí tenemos entonces todas las características que nos van a permitir identificar problemas de aprendizaje. Nos vamos a encontrar en la próxima clase, donde vamos a hablar de discalculia, cómo identificarla y cómo tratarla. No olvides de ver en la cajita de descripción que te voy a dejar otras cositas más que te van a servir para identificar problemas de aprendizaje. Todos tenemos problemas para entender las matemáticas, pero este problema de aprendizaje es muy característico. Problema con los números. Bienvenidos a la clase número 3. Definamos qué es discalculia. Es una condición que afecta la habilidad de adquirir destrezas matemáticas. Los estudiantes discalcúlicos pueden experimentar dificultades para entender conceptos numéricos, falta de comprensión intuitiva de los números y tener problemas para aprender hechos y procedimientos que involucren números. A menudo se le describe como la prima matemática de la dislexia, pero una prima que es poco conocida y es muy común. Esto es curioso. Enterarse de su existencia fue simultáneamente una fuente de irritación y alivio. Hay muchos escritores que interpretaban que la gente sencillamente le tenía pavor a los números, que un estudiante no se aprendía, por ejemplo, el reloj con los numeritos y que tenía que practicar mucho y no se entendía por qué, que no podía sumar un simple 2 más 2. En algunos niños con discapacidad matemática, la memoria de procedimiento no funciona bien, es decir, les es imposible memorizar un procedimiento matemático. Por eso las habilidades matemáticas no se automatizan. Varios estudios han demostrado que la discalculia tiene un alto componente hereditario. Otros estudios también indican que el problema se relaciona con el desarrollo en el cerebro, ya sea desde el momento en la gestación o en los primeros años de vida. No obstante, también hay expertos que coinciden que si el problema se aborda en el momento indicado y de la manera adecuada, se pueden obtener buenos resultados, similares a los que se logran cuando queremos superar un problema de dislexia. Y tanto quienes la padecen, la discapacidad, como los médicos concuerdan que es importante que la discalculia se conozca tanto como la dislexia. Por eso yo te invito a que estos videos de problemas de aprendizaje los compartas para que los padres de familia vayan comprendiendo de qué va el problema de sus hijos y no se hagan más drama del que corresponde. Si bien es cierto que esto puede ser estrictamente biológico, que está radicado en el cerebro del niño, no significa que con el estímulo necesario no puedan superarse este tipo de situaciones problemáticas alrededor del aprendizaje. Hay varias señales de alerta para detectar esta condición, desde que los niños están en edad preescolar hasta que se gradúan del colegio. Por ejemplo, y a grandes rasgos, hacer sumas contando con la ayuda de los dedos a una edad mucho más elevada de lo normal. ¿Qué edad sería más elevada de lo normal? Que veamos un chico de 14 años contando con los dedos, por ejemplo. Tener dificultades para hacer estimaciones aproximadas. Contar de 10 a 1 y tener que contar de 1 a 10 e inverso les resulta totalmente imposible.
contar a partir de 70, de 10 en 10, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, bueno, eso les resulta complicado. También estimar la altura de una habitación. Usted le dice, por ejemplo, esta pared del aula tiene 60 metros, y el niño dice sí, un chico de 16 años, sí, tiene 60 metros. Le es imposible concebir esa distancia numérica y establece que lo que usted le está diciendo es así. La discalculia es una condición de por vida que dificulta realizar tareas matemáticas, pero en un mundo en el que las calculadoras abundan, en que el celular tiene una calculadora, que todo el mundo puede trabajar con esto, lo que necesitamos es, primero, que el estudiante sea consciente de su condición. Yo soy discalcúlico. Bien, empezamos ahí. Lo que sigue es hacer el correcto tratamiento. Para ello, los chicos que tienen esta dificultad de aprendizaje no saben que no comprenden cantidades, que puede ser que no entiendan que el número 5 es el mismo que la palabra 5. Usted escribe la palabra 5 y ellos miran el número 5 y no hay un sentido numérico. Hay que desarrollar el sentido numérico. Los profesores pueden hacerlo. Yo te voy a dejar un enlace en la descripción para que lo leas después de que veas este video y comprendas más acerca de la discalculia y cómo identificarla dependiendo de las etapas preescolar, primaria, en la escuela media y en bachillerato. Recordemos que esto hay gente que nunca se le diagnosticó. Hay personas que llegan a la universidad y que tienen discalculia y jamás se los detectaron, sino que simplemente pasaron por todos los grados como un mal estudiante de matemáticas. Los profesores y los padres de familia debemos estar atentos a las señales. Hace muchos años no se consideraban este tipo de problemas de aprendizaje. Si una persona no aprendía a leer, se decía que tenía problemas para aprender a leer. Listo, nadie hacía nada. Para las matemáticas no, es que todo se le da muy bien, pero para las matemáticas es torpe. Ahora sabemos que esas condiciones tienen un nombre y que en realidad en el cerebro está pasando algo por lo que a la persona le resulta imposible establecer cómo se hace una suma, por qué hay que memorizar números, qué es un porcentaje y toda la parte que tiene que ver con el sentido numérico. Ya dijimos que las posibles causas de la discalculia puede ser genética, el desarrollo cerebral no se dio bien en el momento del embarazo, el ambiente también, por ejemplo el síndrome alcohólico fetal, es un hijo de padres alcohólicos, puede tener discalculia, una lesión cerebral que se puede dar incluso cuando el niño anda aprendiendo a caminar, que se golpea mucho constantemente la cabeza, puede llegar a tener una lesión cerebral que le origine una discalculia adquirida. Es decir, no vamos a culpar, no es papá, no es mamá el culpable, sino que hay una lesión, hay algo en el cerebro que no anda bien. No está claro cuando de estas diferencias en el cerebro se habla qué porcentaje le corresponde a los genes, qué porcentaje le corresponde a otras influencias. Pero los investigadores están intentando aprender todavía cómo se puede recablear o volver a unir estas neuronas para que el cerebro pueda hacer las matemáticas fáciles. A ese concepto se le llama neuroplasticidad y los médicos están trabajando, los neurólogos, en medicamentos y en estímulos eléctricos para poder ayudar a estos chicos. Pero también nos dicen que nosotros, los profesores, podemos ayudar a los niños con la discalculia en el salón de clase y obviamente papi y mami también pueden ayudar. ¿Cómo lo pueden hacer? El diagnóstico primero que tenemos que tener no es que yo digo, bueno, como mi hijo tiene problemas para sumar, es discalcúlico. No. Les reitero, este diagnóstico lo tiene que dar un médico. Generalmente se lo comentamos al pediatra, el pediatra nos manda con un neurólogo y ahí le hacen los estudios pertinentes hasta establecer que efectivamente nuestro niño es discalcúlico. O sea, usted no le vaya a decir a su hijo, yo creo que tenés discalculia. Por favor, no, porque no funciona así. El diagnóstico que nos van a dar va a permitir que el profesor haga adaptaciones que faciliten el aprendizaje de las matemáticas y
vamos a reconocer entre un problema de un chico que no aprende matemáticas y un discalcúlico. No son la misma cosa. Hay personas que tienen una resistencia mental a las matemáticas que con el estímulo adecuado se supera fácilmente. Ahora, con los niños discalcúlicos vamos a trabajar el concepto numérico para que su cerebro encuentre la manera de comprender las matemáticas. Esto requiere un maestro de apoyo para esa área específica con cierto tipo de temáticas que van orientadas a que el niño y niña pueda manejar los números desde la condición que tiene en su cerebro. Obviamente estas instrucciones especiales en matemáticas requieren que tanto el padre de familia como el profesor hayan estudiado un poquito acerca de el cuadro clínico y el tratamiento que van a trabajar con los chicos. Yo, como les dije, les dejo a ustedes un artículo donde pueden ver esto. Yo voy a hacer un video especial para cada uno de los problemas de aprendizaje donde vamos a aprender a tratarlo. Obviamente el problema de la discalculia no lo van a aprender en un video de 9 minutos. En este video ustedes están aprendiendo qué es, qué no es y cómo manejar el tema de diagnóstico de discalculia. Para trabajar con los niños y establecer en ellos el concepto numérico, hay que trabajar siempre los números, que los niños puedan verlo, y cantidades. Obviamente, el pedido aquí es que no se sature al niño. Vamos a aprender los números del 1 al 5. El 1 y se representa con un palito, el 2 con 2 palitos, etc. No dejen de ver el enlace que les dejo en la descripción y nos encontramos en el próximo video para tratar la dislalia. ¿Qué crees? Hoy nos toca hablar de dislalia. ¿Y eso qué es? Un buen día un profesor te puede decir que tu niño está presentando síntomas de dislalia. Y yo no quiero que estés confundido ni que te asustes mucho. Así que hoy, prepárate. Vamos a saber qué es dislalia. Querido profesor y profesora, ¿usted quiere saber cómo tratarlo? Yo le voy a decir cómo se hace. Bienvenidos. Puede fallar por la aparición de trastornos funcionales del habla como la dislalia o la tartamudez. La dislalia es un trastorno muy frecuente entre los escolares. Consiste básicamente en dificultades para la correcta articulación de algunos fonemas o grupos de fonemas. Por ejemplo, hasta los 4 años de edad se considera que la dislalia es de carácter evolutivo, como consecuencia de la inmadurez del sistema nervioso para realizar los movimientos necesarios para producir los fonemas. Es decir, que es algo totalmente normal e inherente al crecimiento y suele ir desapareciendo gradualmente. Cuando han pasado los 4 años y los errores de la articulación persisten y son bien evidentes, entonces es necesario intervenir. De lo contrario, un trastorno que no reviste gravedad y fácilmente puede ser curable puede ocasionar consecuencias negativas en el niño. Es decir, a los 3 años usted siente que no habla bien, lo lleva a pasar consulta, lo lleva al médico y ocurre que la ansiedad del padre hace que el niño o niña presente una enfermedad debido a esa insistencia de los padres porque los niños hagan las cosas antes de tiempo. Recapitulando, hasta los 4 años nos vamos a preocupar, antes de eso no. Volviendo a la dislalia, es un trastorno del aprendizaje que debe ser tratado de forma temprana, ya dijimos en qué edad, para evitar que pueda derivar en un bajo rendimiento académico. Afortunadamente, los ejercicios específicos que se trabajan para las dislalias los podemos trabajar fácilmente los docentes en el aula o enseñarle a los padres de familia cómo trabajarlos. A ver, hablemos de clasificación de la dislalia. La dislalia puede ser evolutiva. Coincide con la fase del desarrollo del lenguaje hasta los 4 años, pero es una distorsión de algunos fonemas, no de todos. La dislalia audiógena, que es el origen del problema, es una deficiencia auditiva y al no escuchar bien el niño, entonces hace una pronunciación equivocada. Al corregir el problema auditivo, se corrige el problema verbal. Otro, la dislalia orgánica. Este es un trastorno grave del lenguaje y está asociado a una afectación del sistema nervioso central. Cuando la causa es una anomalía o una malformación de órganos, por ejemplo, los labios, la lengua, el paladar, entonces a esto se le llama disglosia y ya no es dislalia propiamente dicha. Eso nos lo informan los padres cuando llevan al niño al doctor.
Y está la dislalia funcional, que es el mal funcionamiento de los órganos articulatorios, sin que se presente ninguna causa orgánica. Usted habrá escuchado, por ejemplo, de la tartamudez nerviosa. Las personas empiezan a tartamudear porque tienen estrés o están nerviosos o les da pena. Si desaparece ese problema, la persona empieza a hablar con tranquilidad sin tartamudear. Entonces, esa dislalia es dislalia funcional. ¿Qué más? Vamos a hablar de los tipos de dislalia, pero de las dislalias fonéticas. Estas que tienen el origen en la dificultad de la coordinación motriz. Por ejemplo, se sustituyen sonidos. El ceseo se dice caza por casa. Entonces se sustituye la S por la Z. El ceseo del zapato por zapato. Vamos a escuchar que los niños tienen esa dificultad. Sustituir la F por la P o la Z, sustituir la K por la T, sustituir o hacer distorsiones en el fonema correcto de un sonido que no le pertenece obviamente a la palabra. Por ejemplo, el rotacismo. En lugar de decir romper, dicen gomper. El sigmatismo, en lugar de decir sonreír, dice sonreír. Eso se llama sigmatismo y va desapareciendo con el transcurso de los años. Obviamente se le hace notar al niño que lo está pronunciando mal porque no se da cuenta. Tenemos también las adiciones de elementos no pertinentes como la nasalización, que el niño dice animina por decir adivina. Todas las palabras las transforma en NM y suena nasal la pronunciación. Luego está la sonorización de consonantes sordas, como el hecho de no decir casa y dice gasa. Para la corrección de estos problemas es importante que los niños afectados aprendan un sistema motor nuevo y que corrijan el inadecuado. Si nadie les dice que lo están diciendo mal, ahí se queda. Por ejemplo, nos parece que es muy tierno que hable como bebé y no corregimos el error, ¿ya? Vamos con las dislalias fonológicas. Estas, por ejemplo, el problema de la anticipación, en lugar de decir quítate por titate, decir sí, dicen ti en lugar de decir sí. Duplicar la palabra, en lugar de decir difícil, dicen difícil. Sustituir o asimilar un fonema T por S, alterar el orden de los fonemas. En lugar de noticias dicen tonicias. Y eso ellos piensan que puede ser una dislexia, me decía una niña hace unos días. Tengo dislexia porque confundo el orden de las letras. En realidad lo que tiene es una dislalia fonológica. No presta atención adecuada y suelta la palabra y la dice en lugar de noticias, tonicias, por ejemplo. Alteración del orden silábico, por ejemplo, pronunciar telófono en lugar de teléfono. Esto pasa cuando está demasiado estresado y se hace todo muy rápido. Tenemos también la corrección de la dislalia y otros problemas fonéticos para entrar ya en la materia propiamente dicha de cómo vamos a intervenir. En la pronunciación incorrecta o correcta de los fonemas interviene alguien que tiene que estar diciéndole una y otra vez y hacerlo repetir lo que se está hablando. Hay que evaluar el nivel articulatorio del niño. Hay que definir un programa individualizado. Usted no puede tener 3 estudiantes que tengan dislalia en la misma aula y estar pretendiendo corregirlos, porque cada uno tiene un problema de dislalia diferente. Hay que estimular la capacidad del niño para producir sonidos. Por ejemplo, cantar es importante. Cantar las vocales, articular palabras, aunque sean cortas pero bien dichas. Hay que estimular la coordinación de los movimientos, labial y lingual. Hay que jugar a decir palabras complicadas. Ojo, estoy diciendo jugar. En el momento que usted empieza a decirle, no, vamos a hacer un tratamiento, ahí ya el niño no quiere participar. El niño debe producir el sonido dentro de las sílabas hasta que se automatice el patrón muscular. Por favor, no festeje cuando un niño habla mal o dice una palabra como que fuera bebito. Recordemos que después de los 4 años ya todo entra en el terreno de terapias de vocabulario, porque si nosotros festejamos que hable mal, pues obviamente al niño le gusta que lo festejen, que digan que está bien y va a mantener el problema. Una intervención escolar
para los niños con dislalia puede ser directa o indirecta. Puede ser que lo hagamos así, ven, te vas a sentar conmigo y vamos a trabajar esto, o puede ser que usted decida hacerlo de manera indirecta. Vamos a jugar en una hora determinada, todos a decir trabalenguas, todos a decir tal cosa, y el niño no se da cuenta que está participando en una sesión de terapia. También vamos a realizar evaluaciones donde vamos a detectar cuál es el mayor o menor nivel de problema que tienen los niños, porque como son niños y se están desarrollando, hay niños que entran con una dislalia específica cuando tienen 6 años y cuando ya van a salir de ese curso con el que empezaron de 6 años, la dislalia está superada. Entonces, eso también lo tenemos que tener anotado. Se considera que un niño con dislalia es un niño con necesidad educativa especial. Pero ojo, préstele atención a la edad, no corra, porque si usted está pretendiendo que le dé un diagnóstico antes de los 3 años, probablemente se lo den equivocado. Así que no vamos a cometer errores con este tema de dislalia. Le pido por favor que preste mucha atención al enlace que le estoy dejando en la descripción de este video, donde va a encontrar mucho más para leer acerca de la dislalia, y nos vamos preparando ya cada uno dentro de este curso de problemas de aprendizaje. Hemos aprendido a distinguir cuál es el problema y cómo tratarlo. Ya trabajamos discalculia, ahora trabajamos dislalia y en el próximo video hablamos de la dislexia. Bienvenidos, estimados amigos, a mi canal. Hoy quiero referirme a un tema que es estrictamente pedagógico, pero que generalmente es tratado por psicopedagogos, pero nosotros en el aula lo identificamos de primera mano. Queremos hablar hoy de la dislexia. En el cuadro que ustedes pueden observar en este momento aparece la imagen de un niño con claros problemas de dislexia. Noten ustedes que hay una confusión entre las letras B y D. Cuando los maestros vemos esto, a veces creemos que es simplemente un error de visualización y lo corregimos haciendo que los niños vuelvan a escribir la palabra. El problema está entre lo que el niño mira en la pizarra y lo que él traslada a su cuaderno. Y cuando vemos que el error es recurrente, entonces debemos creer que estamos ante un caso de dislexia. Podemos hacer un dictado de palabras como la que les muestro a continuación, donde podamos evidenciar si hay confusión entre esas letras específicas. Ahora, aclaremos entonces qué es dislexia. La dislexia se caracteriza por la dificultad para comprender textos escritos. Esto puede causar problemas de aprendizaje a los afectados, pero un tratamiento precoz y adaptado al paciente, en este caso el niño que tiene la situación, suele dar muy buenos resultados. Es decir, a una madre de familia le dicen su hijo tiene dislexia, no hay nada de qué preocuparse, es una situación bastante común. Se caracteriza por una dificultad de aprendizaje. Esto puede darse entre los 7 años hasta los 13 más o menos. Es una situación que ocurre en el hemisferio cerebral. El responsable de procesar la información visual actúa a menor velocidad que el hemisferio encargado de los procesos del lenguaje. En ocasiones se engloba también en ese concepto trastornos que se asocian exclusivamente a la escritura, porque los síntomas que nosotros vamos a ver, entonces es una enfermedad así, el síntoma que yo voy a ver es precisamente esa disgrafía, la dificultad para la escritura. Es el psicopedagogo o el psicólogo quien me va a decir el problema que tiene el niño al hacer una serie de test y exámenes. Nosotros como docentes lo que vamos a identificar es precisamente lo que yo le advertí hace un momento, que es la inversión de algunas letras. Y vamos a notar que el niño no lo nota, valga la redundancia. El niño va a escribir la palabra y él no se da cuenta que la palabra la escribió, las letras la escribió inversas, que están metidas ahí y él no lo ve. Y usted le dice, ¿pero qué dice ahí? Y el niño insiste en la palabra que él ve y no en la que realmente nosotros estamos leyendo. ¿Cuáles son esos síntomas que nosotros vamos a tener como prioritarios? Bueno, primero tenemos que tener claro, estimados colegas, que los docentes tenemos límites para poder determinar todo esto. Como docentes observamos al niño que es muy inteligente,
muy prolijo, muy adecuado, pero también hay una etiqueta del resto de compañeros a verlo como inmaduro, como que tiene problemas de comportamiento. Al niño le cuesta muchísimo trabajo concentrarse en la parte de escribir. Cuando se va a sentar a escribir, vamos a notar que a él eso no le gusta, porque esas dificultades él las percibe. Tiene problemas de motricidad fina. En el renglón eleva mucho la letra del renglón. También tiene problemas para manejar las tareas secuenciales que nosotros le vamos brindando. Se salta los espacios y esto empieza a notársele baja autoestima. Le esconde sus tareas porque los demás niños, ustedes saben cómo son, empiezan a señalarle: escribiste mal. Vamos a poner un ejemplo típico de Santa y Satán, por ejemplo. El niño está seguro que le escribe Santa y no Satán. Están todas las letras, pero están en diferente orden. Los demás niños se ríen y entonces el niño ya no tiende a mostrar lo que él hace. Es un niño talentoso, porque este tipo de situaciones no significa para nada que el niño tenga un problema per se de aprendizaje. El problema del niño es lo que él traslada al papel. Entonces, como soluciones y tratamiento a esta situación de aprendizaje, que es muy común y que incluso algunos adultos lo manifiestan, es: estimado docente, si usted tiene la capacidad para trabajar esta situación desde el aula, hágalo. Pero si no puede, vamos a remitir al niño a un especialista para que él tenga un acompañamiento y pueda tener refuerzo o apoyo escolar fuera del aula. No vamos a señalar constantemente el detalle donde el niño está mezclando estas palabras, porque entonces nosotros lo vamos a incomodar. Dejemos que el especialista trate con él y nosotros en el aula lo que vamos a hacer es trabajar normal, porque recordemos que eso es un proceso cerebral donde el niño tiene una lectura distinta a la que nosotros vemos. No tenemos que saberlo todo, pero tenemos que tener pautas más o menos de lo que pasa en nuestra aula. Hoy nos hemos limitado a hablar de una situación problemática. En otro video hablamos de otra y, por supuesto, recordemos que nosotros no somos especialistas en resolver ese tipo de problemas. Para eso tenemos otros colegas donde podemos derivarlo. Por ahora nos queda nada más que estemos pendientes de cómo escriben los chicos y referirlos al profesional indicado. El problema de aprendizaje que vamos a tratar hoy es el retardo mental, o también llamado retraso mental, que es una discapacidad intelectual de la que nos tenemos que ocupar los docentes. Vamos a hablar de este tema en varios puntos. Primero, empezar porque el retardo mental es una discapacidad que solo es diagnosticada por el médico, pediatra, psicólogo o psicopedagogo. Los docentes no podemos diagnosticar un retardo mental. Empiezo con esto porque, si bien estamos tratando problemas de aprendizaje, siempre debo ser muy enfática en que esto lo deben diagnosticar no el docente en el aula, sino el psicopedagogo, el pediatra o el médico que está tratando al niño, no el docente, porque generalmente nos tomamos atribuciones y podemos caer en serios problemas. Aclaro esto precisamente porque hay docentes que son aventurados y aunque deben estar en lo correcto, porque tratamos con muchos niños y nosotros nos damos cuenta cuando algo estaba mal, no podemos hacer diagnósticos a la ligera porque podemos ganarnos una demanda, que los padres de familia hagan un boicot y nos saquen de la escuela, en fin, evitémonos problemas. Y una de las formas de evitar los problemas es precisamente no diagnosticar o no meternos en áreas de trabajo que no son las nuestras por mucha experiencia y que tengamos y que estemos casi seguros de cuál es el diagnóstico. Calladita la boca, lo remitimos a un profesional que lo va a dar por escrito y que ha estudiado y está validado para ello. Muy bien, ahora sí, empezamos a explicar en qué consiste este problema de aprendizaje. Cuando nosotros como docentes decimos tengo un niño con retardo mental en el aula que necesita atención, es porque hemos encontrado una serie de variables que nos dan la indicación de que algo está pasando. Una de ellas es las perturbaciones de asimilación que afectan la forma en que manejan la información.
el niño parece como que si se distrae, pero no es el típico niño con distracción, sino una distracción tan fuerte que olvida que está en la escuela, olvida quién es el docente, olvida los límites y los espacios. Se puede encontrar también afectaciones en la memoria a largo o corto plazo. De pronto habla de que tiene que cenar y está en la mañana recibiendo la clase. Ese tipo de cosas. Tiene baja productividad en el pensamiento lógico y en la memoria lógica. Es decir, todo lo que tenga que ver con matemáticas le resulta totalmente ajeno, totalmente difícil, prácticamente incomprensible, y nosotros nos damos cuenta que no es el mismo nivel de otros niños que dicen no entiendo las matemáticas, sino que es un niño que realmente presenta unos problemas severos en el pensamiento lógico. También hay una lentitud para establecer relación entre distintos estímulos, por ejemplo, los elementos del proceso de memorización. Es incapaz de recordar su segundo apellido, por ejemplo, el nombre o dirección de donde vive, de las cosas más comunes. No estamos hablando precisamente de el área académica, sino que las cosas sencillas también les resultan difíciles de memorizar. Hay una situación frustrante relacionada con el aprendizaje en la escuela. El niño o niña lo que va a hacer es no darle importancia a las cosas de la escuela. Dentro de la escuela misma, es como, vengo aquí pero no quiero aprender, porque en realidad está tratando de manejar la frustración. Yo tuve en sexto grado a una niña que tenía el nivel de aprendizaje de un niño de primer grado y la habían ido mandando, todos los grados, escuela pública, la habían mandado hasta sexto grado y la niña apenas podía escribir su nombre, un nombre con 4 letras, y lo podía escribir con muchísima dificultad. Y ella, cuando no podía manejar la frustración escolar o el fracaso escolar, empezaba a llorar en el pupitre y todos me decían, ella no aprende, decían los compañeritos. Entonces me tomé la tarea de buscar a alguien que se hiciera cargo de ella. Usted sabe cómo es el sistema público, cuesta muchísimo trabajo encontré a alguien y me la diagnosticaron con retardo mental, y no era un retardo mental importante que nadie había tratado y que no se quisieron hacer cargo, porque usted sabe lo que significa como docentes empezar a buscar a alguien que apoya a un niño, y bueno, mucho tiempo de nuestro tiempo para trabajar estas cosas, pero es importante que lo hagamos porque lo que nosotros descubrimos es que hay que tirarle la responsabilidad a otro docente, y en sexto grado yo ya no podía seguir lanzando el problema porque definitivamente la niña necesitaba atención y no la íbamos a pasar a una secundaria con tanto déficit. Y es lo que yo mencionaba, cuando un niño no maneja la frustración y empiezan a llorar en el salón de clase, lloran prácticamente por todo, y es porque el nivel de frustración que sienten ellos es muy grande. Difícilmente los adultos lo comprendamos. También hay una tendencia al poco control del impulso, golpear, tirar, romper, ese tipo de actitudes. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de una frustración exacerbada. La Asociación Norteamericana de Problemas del Aprendizaje ha clasificado el retardo mental como la capacidad intelectual que está por debajo del promedio de inteligencia, y generalmente está asociado con un déficit o deterioro significativo de la asimilación de la información. Ojo, hay muchas dificultades del aprendizaje, pero no vamos a confundir un problema de aprendizaje con retardo mental. Son cosas totalmente diferentes. Por eso, al inicio del video yo decía que esto lo debe diagnosticar un médico, porque hay unas diferencias sustanciales entre un niño con déficit atencional y un niño con retardo mental. No son la misma cosa, no tienen nada que ver. A veces los padres confunden esto por la falta de información. Los mismos docentes a veces nos confundimos. Nos dan un niño con déficit atencional y pensamos que tiene retardo mental. Y no es así. El retardo mental es una incapacidad del aprendizaje. Hay un aprendizaje, pero es sumamente lento en relación a los demás niños de su misma edad y que deberían de tener el mismo nivel de desarrollo. Aclaro esto porque los docentes, y sobre todo los que estamos en el área rural, que no tenemos las capacidades como para decir voy a traer un psicopedagogo, voy a traer esto, debemos reconocer la diferencia, y es muy sutil, entre un niño con déficit atencional y el niño que se me dispersa, que no se da cuenta que estamos ahí, mira una mosca y ve que vuela la mosca. Ese puede ser
un déficit atencional y no tiene nada que ver con el niño que tiene retardo mental, que es la incapacidad de asimilar información. Voy a dejar para ustedes una serie de parámetros en el link de la descripción para que tengamos en cuenta qué es lo que debemos observar. Insistiendo, porque no quiero que ningún profesional de la salud nos acuse a los docentes de meternos en un área profesional que no es la nuestra, que el retardo mental debe ser diagnosticado por un médico, no por el docente. Si bien podemos hacer observaciones alrededor del tema, debemos ser muy cuidadosos en cuanto a cómo lo vamos a manejar. Dentro del aula necesitamos un maestro de ayuda y atención especial para niños que tienen este problema de aprendizaje, porque ellos asimilan diferente, necesitan metodología totalmente distinta a la que nosotros utilizamos en el aula con los alumnos regulares. Dicho esto, estamos hablando que un niño que tiene esta discapacidad intelectual no puede llevar el mismo programa de estudio que el niño regular. Tengo que hacerle un plan especial para él, si es que está dentro de mi aula y estamos trabajando un aula inclusiva, por ejemplo. Entonces, yo como docente necesito saber muchísimo acerca de cómo aprende el niño con discapacidad intelectual, que no es lo mismo el niño regular. ¿Por qué aclaro esto? Porque en Latinoamérica se está dando mucho lo de las aulas inclusivas, que representan una dificultad para nosotros como docentes, que tenemos 35 niños regulares y un niño con discapacidad. Entonces sabemos que ocuparme de los 35 ya es un gran lío en el aula. Y tenemos un niño que no aprende y que necesita atención especial. Si estamos en la escuela rural, yo tengo que valerme de la madre, del padre o tutor de este niño para que me ayude a trabajarlo. Yo tengo que hacer previamente las actividades, llevarlas para que papi y mami le ayuden dentro del aula y yo ocuparme de los otros. O trabajar en grupo con estos y un ratito con el otro niño. Trabajar aulas inclusivas, yo lo sé, es muy complejo, pero no es que no se pueda, sino que implica un gran esfuerzo para nosotros dentro del salón de clases. Vamos a llegar hasta aquí con este tema que, como les digo, es quizá dentro de los problemas de aprendizaje uno de los más difíciles de manejar porque requiere una atención totalmente diferente, curricularmente hablando, de los niños regulares y los niños con discapacidad. Vamos a continuar con el curso de problemas de aprendizaje. Esta vez nos vamos a ocupar del trastorno de déficit atencional, uno de los más popularizados dentro de toda la gama de los problemas de aprendizaje, o al menos los que toda la gente dice, no, es que tiene déficit atencional y todo el mundo diagnostica esto. Vamos a entender de qué va, cómo lo tratamos o lo identificamos los docentes y qué podemos hacer. Recordarles que siempre estoy dejando en la cajita de descripción una dirección para que ustedes le den clic y puedan ir a ver artículos complementarios a todo esto. Dejo libros, dejo indicaciones, dejo tratamiento, dejo todo. Así que para complementar este video y todos los videos que tienen que ver con problemas de aprendizaje, usted tiene que ir a buscar en la cajita de descripción y leer más. Este video es rápido, es pocos minutos, porque no se trata de que usted va a perder aquí 2 horas viendo de qué va este problema de aprendizaje, sino que vamos a dar unas pinceladas estrictamente educativas y generales y luego usted va a continuar con la parte del tratamiento. Cualquier duda, ya sea del artículo o de este video, me la puede dejar en los comentarios de este. Así que comenzamos. Cuando hay un niño con problemas de aprendizaje, vamos a tener a un padre de familia, madre de familia preocupado y también a su profesor. Y entonces, cuando el niño no aprende, se deriva para un pediatra. Y es el pediatra el que determina que este niño está con un trastorno del aprendizaje al que se le llama déficit atencional. A ver, el 20% de los niños diagnosticados con déficit atencional salieron precisamente porque tiene problemas para aprender a leer y a escribir y problemas en cálculo matemático. ¿Dónde se identifican estos problemas? En los primeros grados. Digo primeros grados que puede ser desde el año preescolar o el primero, segundo, tercer grado. Por ahí vamos a encontrar ya los problemitas. Es complejo que
meternos a este problema de aprendizaje porque se relaciona con los demás. Por ahí descubrimos que el niño tiene una discalculia y no necesariamente era déficit atencional. Yo siempre les recuerdo que estos diagnósticos los tienen que dar personal especializado, porque yo me he encontrado con muchas maestras que diagnosticaron niños con déficit atencional y en realidad tenían discalculia, nada más, podían leer, escribir y todo eso. O decían, tiene dislexia y en realidad estábamos hablando de déficit, o inverso, así que mucho cuidado porque hay que ser muy específico para captar qué es lo que realmente tienen estos chiquitos. El déficit atencional se trabaja con cierto tratamiento médico, hay pastillas de por medio, hay medicamentos, y los profesores que hemos tenido estudiantes con esto descubrimos con un poco de tristeza que los niños se ralentizan. De ser el niño más dinámico de la clase pasa a ser el niño que no habla, que apenas y parpadea en la clase, y eso también es un poco triste. Tuve un chico que tenía trastorno de déficit atencional y era una dulzura cuando no estaba medicado. Cuando estaba medicado era otra persona. Y tampoco se sentía feliz cuando lo medicaban, se ponía muy triste y lloraba antes de tomarse el medicamento. Mucho de lo que nosotros como docentes vemos dentro del aula no es la misma dinámica que ocurre en las casas, en los hogares. Entonces tenemos que trabajar con el diagnóstico médico, leerlo, saber bien cuál es la indicación que nos da el médico a nosotros para actuar de esa manera en el salón de clases. Les recuerdo algo. Los niños con trastorno de déficit atencional no tienen todos el mismo problema. Hay chicos que van a tener serios problemas en lectoescritura, no se les entiende la letra, porque dentro de las características de su particular condición, no todos van a desarrollar lo mismo. Hay niños que es imposible leerles lo que están escribiendo, escriben muy rápido, y lo que escriben es prácticamente jeroglíficos y no entendemos. Pero no todos los chicos con déficit tienen esa dificultad. Hay otros que su dificultad mayor radica solamente en el cálculo y lectoescritura de una u otra forma la van llevando. Le digo porque muchos de mis compañeros docentes, y lo platicamos en sala de maestros o lo hemos platicado acá en los comentarios, y se dan cuenta, he tenido varios estudiantes con este problema, pero cada uno de forma diferente. Lo abordan los padres y los niños. Padre y madre de familia que está llevando este curso, debo decirle que como papás debemos informarnos mucho acerca de este tema y no dejarnos llevar por lo que dicen otros, sino que leer bibliografía especializada relacionada con este tema específico como problema de aprendizaje, porque lo llevamos a la escuela, pero también hay que leer el déficit atencional tratado en casa, porque son dos cosas diferentes. El niño cumple roles y el rol de alumno es uno y el rol de hijo es otro, entonces no le vamos a dar el mismo tratamiento de la escuela en la casa es otra cosa. Y recordarles que debemos buscar ayuda, buscar información que nos expliquen, y nuestro hijo en particular tiene características muy suyas. No es todos los papás que tenemos hijos con déficit nos vamos a reunir en este salón porque todos tenemos el mismo problema. Eso no es verdad. Cada familia tiene un niño con dificultad distinta y los niños que tienen este trastorno van a presentar otros aparte de este, o puede ser que solo presenten este. Entonces no vamos a ponernos todos en la misma bolsa, porque no pasa así y no se le puede dar una respuesta a todos los papás y que sea exactamente igual. Aclarado esto, para no entrar en polémicas, vamos a hablar de los signos de impulsividad de los niños, de la inatención constante que tienen. Por ejemplo, un niño con trastorno de déficit atencional tiene dislexia en el 25% de los casos.
No todos, pero la mayoría sí los tiene. Hay otros casos en los que los niños van a presentar dificultad visual. No pueden hacer discriminación entre una manzana y una pala, por decir algo. Y se les pone una cantidad de imágenes y esos son casos más graves y el niño no diferencia un objeto de la naturaleza con una creación del ser humano, por ejemplo, una computadora, un auto, y usted le dice esto, ¿qué es de la naturaleza y qué lo hizo el ser humano? ¿Qué es una fruta y qué es un animal? Así, esas discriminaciones visuales no las puede hacer cuando usted le presenta imágenes. Entonces hay casos mucho más graves. Y lo que nosotros tenemos que hacer como profesores es ponernos de acuerdo con el padre de familia en cómo lo vamos a tratar. En Latinoamérica se está dando mucho lo de las aulas inclusivas. Y las aulas inclusivas presentan para nosotros como docentes la dificultad que tenemos que estar con mucho conocimiento acerca de todos estos problemas. Recordemos que los profesores nos graduamos de los centros de formación docente o de la universidad para trabajar con alumnos regulares. Entonces, estos problemas de aprendizaje de los que yo estoy hablando ahora, los tocamos muy someramente. Prácticamente no nos dicen qué es lo que vamos a hacer cuando tengamos un estudiante con estas dificultades. Entonces, ahora estos videos que estoy haciendo en el canal pretenden dar una pincelada, porque luego yo quiero hacer uno por uno de los problemas de aprendizaje. Hay mucho que hablar. Entonces yo sé que los videos están quedando cortitos, pero la idea es también saber qué tantos profesores interesados hay. Recuerden que estos son cursos gratis que se dan a través de esta plataforma de YouTube, pero no necesariamente saber, por ahí yo hago un gran curso y resulta que no hay ni padres ni profesores interesados. Entonces mi tiempo también lo valoro y digo, bueno, si no hay gente interesada no lo voy a hacer más. Así que por eso me limito a dar unas pinceladas acerca de cada uno de los problemas de aprendizaje. Yo sé que tengo papitos y mamitas muy preocupados con estos temas y por eso dejo artículos complementarios muy buenos, muy llenos de información. Dejo también libros para que ustedes puedan seguir aprendiendo acerca de estos problemas y tratarlos con sus pequeñitos. Cualquier duda, no olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo de este video. Algo que nos va a permitir identificar el trastorno de déficit atencional es el mal manejo de la memoria. La memoria es uno de los grandes problemas que se va a ver reflejado en este trastorno. No hay todavía que se pongan de acuerdo los científicos en qué es lo que genera o cuáles son las causas que han dado como resultado este trastorno, pero sí se ha encontrado la causa de las dificultades de los aprendizajes escolares. Por ejemplo, la hipoacusia, los trastornos del sueño, hipoacusia, problemas para escuchar, tienen trastornos del sueño. A veces hay una capacidad intelectual disminuida. Estamos hablando de algún retardo mental leve, no severo, leve, manejable, pero también está dentro de la misma gama de los problemas que se dan en esto. Puede no existir, por eso les decía que cada niño es diferente, aún diagnosticado con la misma dificultad de aprendizaje. Obviamente un niño que tiene este problema también va a presentar depresión y ansiedad, porque aunque usted no lo crea, ellos se dan cuenta que tienen un problema y la ansiedad de los padres se las transmiten a los hijos. Los niños y las niñas que presentan dificultades de aprendizaje, póngale el nombre que usted quiera, sienten sobre sus hombros la carga de no responder a la medida o a lo que los demás quieren. Y tenemos una tendencia fea a los adultos, y es que hablamos delante de los niños como si fuesen sordos, como que si no escuchan y no comprenden lo que estamos diciendo. Entonces hay que tener cuidado cuando papi y mami hablan del problema que tiene el nene y lo hacen frente a ellos o creyendo que el niño no se va a dar cuenta. ¿Sabe qué? Váyase a una plaza, a un parque y platíquelo allá, lejos de casa. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a manejar?
pero no delante de él o cerca de él, asumiendo que no se está dando cuenta. Lo mismo los profesores. El hecho de decirle a toda la clase, bueno, Juanito tiene problemas, él tiene déficit atencional, así que vamos a tratar bien a Juanito. Error. Usted hace eso y pone la cara de todos, los ojitos de todos en Juanito, y eso le hace mucho mal al niño. Entonces, en lugar del trato preferencial, porque también tengo padres de familia que llegan, por favor, me van a tratar a Miriam con cuidado, porque Miriam tiene trastorno de déficit atencional. Así que por favor, trátenmela bien, que nadie me la lastime. Si estamos hablando de aulas inclusivas, déjeme a mí como docente ser yo la que resuelva dentro del aula cómo se van a manejar las cosas, pero no se involucre de esa manera, porque al final la carga la lleva el niño o la niña y ellos empiezan a sentirse mal. Las niñas que tienen déficit atencional no se mezclan con las demás niñas y el niño se vuelve agresivo. Cada uno de ellos presenta diferentes cosas dentro del salón de clases. Así que vamos a ponernos todos a estudiar, todos a aprender de esta situación que se da dentro de la escuela y que cada vez es más común porque está relacionada con un montón de cosas, desde la vida que llevamos tan a las prisas, el estrés que vive la madre en el embarazo, la contaminación y 50.000 cosas más que hacen que nuestros niños, todas estas generaciones que están naciendo, presenten los problemas de aprendizaje que estamos mencionando en este curso. Cualquier duda que tengas la dejas aquí, porque no tengo ningún problema en seguir hablando de este tema e ir ampliando cada uno de los problemas de aprendizaje con los que hemos venido trabajando hasta hoy. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta, compartirlo, un clic a la campanita para que te lleguen notificaciones de los videos que estoy subiendo a diario. Hasta la próxima.